uno de ustedes. Reciban mi cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos. El día de hoy tenemos un taller titulado Importancia de las normas APA en la investigación científica. Antes de pasar a la ponencia, recordarles brevemente nuestros convenios institucionales. A nivel nacional tenemos convenio con el Colegio Profesional de Economistas de Ica, el Colegio Profesional de Economistas de Piura y el Colegio de Contadores Públicos de Puno. A nivel internacional tenemos convenio con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Nuestra ponente el día de hoy es la licenciada Jennifer Varela Chávez, desde Costa Rica. Ella es psicóloga dedicada a la educación superior como asesora y consultora en el área de psicología. Antes de pasar a la ponencia, doy pase al economista Máximo Damián Valdera. Muy bien, buenas noches a cada uno de los colegas, estudiantes que se ubican tanto en el Perú y en el resto de los países de América Latina. Hoy, en esta segunda actividad de Viernes Econométricos, nos acompaña una especialista, Jennifer Varela, de la República de Costa Rica, que nos va a contar su experiencia con respecto a la norma APA, que hoy en día, pues los jóvenes es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la redacción de nuestros informes técnicos. Entonces, le dejo a Jennifer para que pueda empezar este segundo taller. Muchísimas gracias. Primeramente, muy buenas noches a todos. Buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Aquí estamos con una hora de atraso en Costa Rica, pero para mí es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Primeramente, agradecerle al profesor Damián por la confianza y a Estudios Econométricos por la oportunidad. Tal como nos mencionaba Dani, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la importancia de las normas APA. ¿Me confirman si efectivamente se ve sin problema? Sí se ve, Jennifer. Perfecto. Sí, señor, muchas gracias. Primeramente, es un tema muy con respecto a lo que nos corresponde a los que somos estudiantes o investigadores, dominar lo que es la utilización de las normas, ¿verdad? Y primeramente, bueno, me gustaría, como un breve resumen, comentar que existen diferentes tipos de estilos para citar trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos, en lo que es en las áreas de la ciencia, se puede utilizar lo que es el estilo Harvard, lo que es por ejemplo, en educación y en psicología se utilizan las normas APA, y lo que es, por ejemplo, dentro del área de humanidades, hablemos de historia, arte, música, trabajos de este tipo o carreras de este tipo, utilizan lo que es Chicago, y en medicina se utiliza Vancouver. Específicamente la que trabajaremos hoy va a ser lo que son las normas APA. Y como breve resumen también, me gustaría comentar primero que APA, en sus siglas en inglés, hace referencia a la Asociación Americana de Psicología, ¿verdad? Es una organización de profesionales en el área de psicología estadounidenses. Esta asociación se formó en el año 1892 y dentro de las funciones que tienen es con respecto a los avances propiamente en el área de psicología, tanto lo que es la promoción de las ciencias como tal y de la salud, la educación y el bienestar humano. Propiamente dentro de lo que es el área educativo, promovieron la creación de normas para los trabajos investigativos, ¿verdad? Un formato para los trabajos investigativos que, bueno, desde que iniciaron en esta área educativa, en la actualidad van por la 7ª edición, que vamos a trabajar un poco con esta edición en este pequeño taller, ¿verdad? Primeramente me gustaría poder compartirles esta imagen. Es una imagen muy conocida de una película. Me gustó, siempre me gusta tomarla de referencia en este tipo de temas, porque si bien vemos, bueno, dice cómo investigamos. Y en este caso, si podemos observar de la película de Sherlock Holmes, ¿verdad? Y si tomamos de referencia lo que hace el personaje, efectivamente hace una investigación.
tienen muchos datos, vemos líneas cruzadas para todo lado, ¿verdad? Y en este sentido, si el profesor, por darles un ejemplo, si el profesor también nos dijera hoy, bueno, les voy a dejar una investigación de un tema X, pongamos el ejemplo del bullying, investiguen todo lo que puedan y mañana me comentan qué investigaron. Si nosotros empezamos a realizar investigación, un montón de investigación de diferentes autores, de diferentes aspectos en relación al tema, y no tenemos un formato específico, un orden específico, probablemente nuestra investigación se vea como esta imagen. Para eso es que existen estas normas APA. A veces puede que uno como estudiante, cuando vea las indicaciones de un trabajo y le dicen utilizar formato APA, uno dice, uy, qué pereza. Y nos ha pasado porque a veces lo consideramos un tema aburrido o a veces hasta un tema difícil, ¿verdad? Las referencias APA realmente no son complicadas de utilizar si tenemos el informe, ¿verdad? O la edición a mano que nos pueda ayudar. Y básicamente lo que se va haciendo es una sustitución de aspectos que nos va marcando cada una de las maneras de parasitar. Entonces, bueno, dentro de la importancia en cuanto al APA, a la utilización del APA, es uno de los estándares más importantes dentro del contexto académico y de investigación. Como les comentaba, es en distintas carreras, podría decirse que se utiliza este formato, ¿verdad? En este caso, tal como fue la Asociación Americana de Psicología quien lo formó, por supuesto que en psicología, que es una de mis áreas de formación, se utiliza este formato y en educación. Pero en muchas otras, en economía o en muchas otras, por mencionar algunas, se utiliza también, ¿verdad? Y es indispensable a la hora de citar en una investigación. Recordar también que a la hora de realizar un trabajo escrito es importante la producción propia, ¿verdad? Del tema que se está trabajando, pero la citación siempre es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tomar referencias que no son nuestras y siempre es recomendable pues darle ese mérito a la persona pues que se está nombrando o que se está citando en la investigación. También las fuentes como referencias citadas en las investigaciones, ¿verdad? Siempre es importante la parte de no solamente la cita, sino que recordar, poner la referencia de la fuente que se utilizó. Las citas otorgan información sobre autoría, año de publicación de las fuentes, que eso específicamente se utiliza, digamos, en las citas como tal, ¿verdad? Pero que si nos vamos a la parte de referencia del trabajo de investigación, efectivamente se puede obtener la información completa, que es un aspecto que a continuación vamos a ver. Y es importante hacer la diferencia en lo que son las referencias y las bibliografías. Cuando se habla de referencias, son aquellas, puede decirse aquellas citas específicas que se utilizan dentro de la investigación y que al final del trabajo se ponen como referencias. Son específicamente las que se utilizan, mientras que la bibliografía va a ser toda aquella lista de referencias que vamos a consultar dentro de una investigación, que aunque no se citen como tal dentro de la investigación, pueden ponerse como lista de bibliografía porque se consultó para el trabajo como tal. Vamos a retomar, creo que es muy importante poder hacer una diferenciación entre lo que es la sexta edición y la séptima. Si bien es cierto, en muchas universidades todavía se utiliza lo que es la sexta edición, creo que eso va un poco más relacionado con cómo se siente el profesor a gusto, con cuál tipo de edición, ¿verdad? Y que, porque eso normalmente se ve específico en las indicaciones de un trabajo, ¿verdad? Pero todavía, por lo menos aquí en Costa Rica, todavía no hay algo específico que le exija a uno la utilización de la séptima edición. Por lo menos aquí es como a gusto del profesor del curso, ¿verdad? Entonces aquí una de las primeras diferencias que se puede observar es que en APA 6 requiere indicar los apellidos e iniciales de hasta 7 autores. Entonces, cuando se utilizaba esta o cuando se utiliza, dentro de la cita como tal se pueden citar los autores
o en algunos casos incluso se puede poner el primer autor e incluso poner et al, que hace referencia a que continúan otros autores, pero en APA 6 se podían utilizar seis autores. En APA 7 se pueden utilizar hasta 20 autores. Sin embargo, dentro del trabajo, a la hora de citar, sí se utiliza cuando hay más de 3 autores, específicamente se pone el primero, por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos observando, Senfield et al y el año, que en este caso, por ejemplo, es 2004. ¿Por qué se utiliza así? Porque queda como muy extenso poner en una cita dentro del trabajo los apellidos de los 20 autores con los que se está trabajando. Que en el caso anterior, ¿verdad? En APA 6 eran 7 autores, en este se puede poner hasta las iniciales de 20 autores. Otra de las diferencias que se muestra es que en APA 6 requiere indicar el lugar de publicación antes del nombre de la editorial, mientras que en APA 7 se omite la editorial. Aquí se puede igualmente, bueno, para todos los aspectos tenemos aquí ejemplos que es más fácil trabajarlo de esa manera, ¿verdad? Pero se evidencia aquí, digamos, que la editorial fue hecha o es Barcelona o incluso nos hace referencia igual del país de donde se está trabajando. Si bien es cierto, en APA 7 no se evidencia este aspecto. Es algo que se elimina, ¿verdad? Si bien se ve acá, se puede observar el título del trabajo tomado, ¿verdad? La investigación, el documento como tal, y se evidencia el nombre de la página. Eso sí es importante, que en este caso es Planeta, pero se omite la parte del lugar de publicación. Otra diferencia es que en APA 6 el número de la revista debe indicarse solo cuando cada número de la revista tenga una paginación separada. Por ejemplo, bueno, aquí se ve en el ejemplo más claramente, ¿verdad? Por ejemplo, especifica que el nombre de la revista y dice número 100, 235 a 256. Aquí en APA 7 lo que nos dice es que debe indicarse siempre el número de la revista, el volumen de la revista y el número de la revista como tal, entre paréntesis y ambas pegadas, y seguidamente los números de página, sin necesidad de poner, por ejemplo, P punto, sino que inmediatamente se indica solamente con la numeración de las páginas y el link de donde se toma. Otra de las diferencias evidentes es el uso del DOI, ¿verdad? Siempre bueno, aquí se puede evidenciar, ¿verdad? Que es importante recalcar aquí que normalmente con un documento DOI, cuando se especifica el DOI, también va a especificarse el URL de la página de donde se toma, pero siempre es importante utilizar el DOI cuando me dan ambas. En este caso el DOI es como que me indica a mí que es como que le da más prestigio en la investigación como tal. Y en este caso, en APA 7, de igual manera se utiliza el DOI, pero se proporciona como hipervínculo. Con respecto a otra diferencia es que en APA 6, una dirección URL está presidida, por recuperado de. Se tendría a utilizar, bueno, tal como el ejemplo, salas, S, que es la inicial del nombre, ¿verdad? El año, el nombre del documento, recuperado de, e inmediatamente el link, ¿verdad? En este caso, en APA 7, se omite el utilizar recuperado de, sino que de inmediatamente lo que se pone después del título del documento y el nombre de la página de donde se toma es el link, sin necesidad de poner recuperado de. De igual manera, otra de las diferencias que se puede evidenciar es que en APA 6 no se da el nombre del sitio web, tal como podemos ver en los ejemplos, ¿verdad? Salas S, el año de donde se toma, el nombre del documento y recuperado de inmediato, mientras que en APA 7 se utiliza el nombre del documento, el nombre de la página y se omite el recuperado de. Son detalles que a veces nos parecen un poquito complicados y a veces hasta cansados de verlo, pero pues al final uno como estudiante y en la práctica de todo esto, ¿verdad?
pues yo creo que se toma mucho conocimiento con respecto al tema. Es cuestión como de tener ese cuidadillo nada más y también poder irse fijando en el documento como tal de APA para poder ir como sustituyendo, haciendo esas sustituciones a la hora de hacer un trabajo, ¿verdad? Otra diferencia es que en APA 6, si el autor es al mismo tiempo el editor de una fuente, se indica autor en lugar del editorial. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la American Psychological Association, 1994, el nombre del documento, cuarta edición, Washington, D.C., y al final se coloca autor. ¿Por qué? Porque está tomado de la misma APA, por ejemplo. En el caso de APA 7, el editorial se omite de la referencia. O sea, simplemente se pone el nombre de donde se toma de la referencia como tal, en este caso de APA misma, ¿verdad? American Psychological Association, 1994, el nombre del documento, cuarta edición. Y en este caso, bueno, aquí no está especificado, pero si es de un documento tomado de una página web, ¿verdad? En línea, es decir, se tiene que especificar el link de dónde se toma. En APA 6, como vemos, se ponía que el mismo nombre que se pone al inicio se ponía de autor al final, en APA 7 se omite y se deja solamente así. Otra de las diferencias es que en APA 6, para una fuente de 3 a 5 autores, los nombres de todos los autores se dan en la primera cita y el nombre del primer autor seguido de et al se dan todas las citas posteriores. Para una fuente con 6 o más autores, el nombre del primer autor seguido de et al se dan todas las citas. Lo que nos quiere decir esto es que cuando vamos a hacer la citación de un mismo documento, en este caso, por ejemplo, de Hernández García, Rego Salas, bueno, todos los que mencionan aquí, pero las citas consecutivas en el mismo documento son de la misma persona, que solamente la primera vez se ponen los nombres completos y para las siguientes citas se especifica solamente el primer autor y et al. Eso como una manera de evitar estar repitiendo todos los autores, ¿verdad? En el caso de APA 7, en las citas dentro del texto de fuentes con más o 3 autores, se da solamente el nombre del primer autor seguido de et al. Es decir, que desde un principio, desde que se empieza a utilizar, desde la primera cita, no se especifican como en APA 6 todos los autores, sino que desde un principio, tomando en cuenta de que son más de 3 autores, de una vez se especifica solamente Hernández García et al. 2019, Senfit et al. 2020. De una vez, aunque sean consecutivas todas, se especifica una sola vez el primer autor seguido de et al. Aquí tenemos aspectos muy puntuales en la utilización de la séptima edición, que esto es algo que cuando nos dan un trabajo por realizar y nos dice, siga las indicaciones de APA 7, quiere decir que no solamente hay que tener cuidado en la parte de la citación o sea, valga la redundancia, de una cita dentro del texto como tal, o en las referencias, sino que en este caso hay muchos aspectos por considerar. No es nada complicado, es cuestión de tener pues el cuidado con referencia a estos aspectos, ¿verdad? Primeramente, bueno, que siempre nos piden que el papel utilizado sea tamaño carta. Eso, bueno, yo creo que automáticamente ya la misma computadora, por ejemplo, si es en un documento Word que vamos a trabajar, automáticamente lo tiene señalado. Sin embargo, si uno necesita otro tipo de tamaño, pues ahí es la salvedad de marcarlo, ¿verdad? Pero siempre es tamaño APA para los trabajos de investigación. Las fuentes puede ser cualquiera de estas mencionadas, Times New Roman, Georgia Computer Modern, Calibri Arial o Lucida Sans Unicode. Lo importante aquí es que es al gusto de la persona, pero cumpliendo el tamaño de los puntos que están solicitando. También las abreviaturas utilizadas, no solo para uno dentro del trabajo como tal, sino porque a veces también topamos con trabajos, investigaciones que estamos realizando para hacer el nuestro y tal vez no conocemos qué es lo que me están poniendo y a veces eso es importante
para tomarlo en cuenta a la hora de realizar el mío. Por ejemplo, tal vez voy a tomar una cita de un trabajo que dentro del mismo trabajo aparece como cita y dice tal vez, menciona, por decirles algo, salas SF. ¿Qué será SF? Tal como me especifica aquí, sin fecha. Entonces son aspectos que tenemos que aprender pues a diferenciar en los trabajos, ¿verdad? Capítulo, cómo es la abreviatura de capítulo, de edición, más que todo también a la hora de hacer las referencias, ¿verdad? Que es así como se utiliza ahora. El espaciado, que se usa un interlineado de dos, sin espacio entre párrafos. Tiene que haber una alineación a la izquierda sin justificar. Aquí a nivel personal, bueno, los trabajos sin justificar estéticamente a mí en lo personal no me gustan, ¿verdad? Sin embargo, aunque a veces solicitan en las indicaciones de un trabajo el profesor que aunque se adapte a séptima edición de APA, se justifique por lo que les mencionaba, porque estéticamente un trabajo se va a ver mejor justificado, ¿verdad? Sin embargo, APA especifica que no se justifica. Siempre la sangría que se utiliza antes de cada párrafo, ¿verdad? Y la sangría francesa que se tiene que utilizar en las referencias. Y el número de páginas, la numeración de páginas y también los márgenes de 2.54 centímetros. Estos son como los aspectos generales que se utilizan en APA. Aquí también, bueno, quiero comentarles un poco acerca de dos formatos de citas que se utilizan dentro de un trabajo. Hay dos tipos, la parentética y la narrativa. Podemos observar aquí un ejemplo de cada una. La parentética es aquella en donde usted escribe el párrafo y al final usted pone la cita. Rodríguez, 2018, página 5. Y tiene que especificarse tal como nos dice ahí. Autor, fecha y página entre paréntesis. En el caso de la cita narrativa, es aquella que se utiliza dentro del párrafo como tal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que se nos va, que uno escoge cuál es la mejor manera de utilizarla. ¿Por qué? Porque de pronto estamos haciendo un trabajo y podemos poner un enunciado como, por ejemplo, según menciona Rodríguez, 2018, entonces ahí podemos utilizar la cita narrativa. Y al final del párrafo se señala el número de página entre paréntesis, ¿verdad? Y también en el caso, digamos, de la cita parentética, de pronto nos queda más fácil de utilizar, tal vez con un punto y seguido y después agregar la cita y al final referenciarla. Eso es muy propio de cada persona. Uno escoge cómo prefiere utilizar citas, pues dentro del mismo trabajo puede utilizarse los dos tipos de cita incluso, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos formas es adecuada utilizarlas. Con respecto a las citas directas o paráfrasis, ¿verdad? En este caso hacemos referencia aquí a las citas de menor de 40 palabras y las de más de 40, que eso es un aspecto importante también considerar dentro de un trabajo. Recordar que las de menos de 40 palabras son aquellas que se escriben entre comillas, se incorporan al texto, se incluye el autor, la fecha, el número de página y punto al final del paréntesis. Eso es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque las citas de más de 40 tiene que ponerse fuera del texto. Bueno, tal como nos menciona acá, va 5 millas y se extrae del texto. Entonces yo podría decir, por ejemplo, tal como menciona Rodríguez acerca del bullying. 2 puntos. Se saca la cita del texto, se especifica lo que se dice y al final se escribe entre paréntesis el número de página. Sin embargo, es importante destacar aquí que tal como nos indica la cita de menos de 40, el punto va antes del paréntesis. Con la cita de más de 40, el punto va antes del paréntesis. Entonces, de las citas de menos de 40 va el paréntesis y al final el punto. Y con las citas de más de 40, el punto antes del paréntesis. Son detalles pequeños que a veces se nos tiende a enredar, pero es cuestión nada más de
de tener el cuidadillo ahí, como dicen, ¿verdad? Eso en cuanto al uso de citas directas, es decir, de aquellas citas que se extraen de un documento para copiarla exactamente igual como está en este. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque está la paráfrasis. La paráfrasis es aquella idea que se tome de un autor, pero que a la hora de incorporarla en el trabajo se pone en palabras propias. En este aspecto, si se está poniendo una idea muy específica de un autor, se ponen palabras nuestras, que es la paráfrasis, ¿verdad? Pero se tiene que indicar al final el autor y el año de donde se está tomando. No es necesario un número de página porque no se está copiando igual, porque no es una cita directa. Pero en este caso, al ser una paráfrasis, sí se tiene que especificar el autor y el año en que escribió el documento. Otro aspecto es con respecto a las figuras de la sexta edición. En este ejemplo que podemos observar aquí, se tiene una figura X, ¿verdad? Se escribe figura tal. Es importante aquí mantener un consecutivo de que si en la segunda hoja de trabajo se utiliza la primera figura, en la cuarta página se utiliza otra, saber qué es la número 2 y así sucesivamente para llevar un orden, ¿verdad? Aquí abajo, en la sexta edición, se acostumbraba a hacer una pequeña nota de la figura, es decir, que hacía referencia la figura que se estaba trabajando o que se estaba observando en el trabajo. En cuanto a la séptima edición, aquí se tiene un aspecto importante, es que se tiene que especificar que es la figura número 1, eso se pone en negrita y, por ejemplo, se le da un nombre a la figura que se pone en cursiva. Bueno, aquí se puede observar en el ejemplo que dice ejemplo de presentación de la figura abajo, o puede darse una pequeña nota de explicación de lo que es o la fuente de dónde se toma, que normalmente es lo que más se utiliza, la fuente. No quiere decir que la nota no, pero siempre es importante referenciar de dónde se toma una figura. Con respecto a lo que son las tablas en la sexta edición, de igual manera, se le da tabla número 1, se le pone el nombre de la tabla y solo se especifica aquí lo que es igual a una nota y como decía acá, se ubican estas líneas horizontales, que son como se pueden ver ahí, ¿verdad? Con respecto a APA 7, en cuanto a una tabla, de igual manera, si podemos observar aquí, ¿verdad? Bueno, nos dice tabla número 2, de igual manera, tabla número 2 va en negrita, el nombre que se le dé a la tabla va en cursiva y se pone una nota o una referencia debajo. ¿Qué es lo que se ve mal aquí según la pregunta? Bueno, es que no se utilizan las líneas verticales en una tabla. Cuando presentamos un trabajo de este tipo y observamos esas líneas, es muy probable que inmediatamente nos ponga mal a la tabla y tal vez uno puede decir que raro, pero yo di todos los datos conforme lo solicitaban, ¿verdad? Es porque en este caso, adaptándonos a lo que solicita la séptima edición, no se utilizan las líneas verticales. Son, como les digo, aspectos tal vez no complicados, es cuestión de ir poco a poco utilizándolos y adaptándonos a estos cambios, ¿verdad? Pero sí son aspectos muy puntuales e importantes de poner en práctica. En cuanto a una lista de referencias, bueno, existen diferentes tipos de documentos, ¿verdad? Libros, documentos de publicación periódica, tenemos informes, tesis, revisiones de libros, páginas web. Existen muchos tipos de documentos que pueden utilizarse. Tal vez de todos estos estemos acostumbrados a utilizar más lo que son tal vez las tesis, informes y libros, por ejemplo. Entonces, a veces el tener que utilizar algún otro tipo de documento se nos va a complicar un poquito. Pero recordemos que, bueno, tenemos a mano, si tenemos a mano la edición de APA, con la que nos solicitan trabajar, prácticamente es ir sustituyendo. Y a continuación vamos a ver algunos de estos aspectos. Dentro de los principales aspectos que hay que tomar en cuenta siempre a la hora de hacer una referencia de algún autor específico en alguna cita utilizada dentro del trabajo, son 4 principales. ¿Quién es el autor? Que en este caso puede ser o una persona o una organización, ¿verdad?
una sola persona o varias personas, que en este caso se especifican como apellidos y autores o la organización como tal. ¿En qué fecha se publicó? ¿Cuál es el nombre del documento? ¿Y de dónde se encontró? ¿En dónde se encontró el documento? Siempre, 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 en todas las referencias tienen que aparecer estos 4 aspectos, que eso es importante, ¿verdad? A tomar en cuenta. Entonces, a veces nos encontramos, estamos haciendo un trabajo, encontramos una cita buenísima y uno, uy, vea qué bien, y resulta que no presenta alguno de estos aspectos. Ahí lo aconsejable es mejor cambiarlo, porque a la hora de referenciar, muy probablemente tengamos problemas a la hora de tener que realizar este aspecto, ¿verdad? Entonces nos va a faltar datos. Y también es recomendable, por lo menos dentro de lo que son trabajos tipo tesis, lo recomendable es utilizar referencias no mayores a 5 años. Hay universidades que pues amplían estas fechas de referenciación, ¿verdad? Ya eso es muy propia de cada universidad, pero lo recomendable es que sean documentos no mayores de 5 años. Dentro de los cambios más relevantes, igualmente es que no se usa la etiqueta de DOI, se usa con el formato de URL, ¿verdad? En algunos aspectos eso es un cambio relevante que se ha solicitado, sin embargo, es importante tomar en cuenta también el DOI, ¿verdad? Que lo que les decía ahora les da como más relevancia a un trabajo de investigación. No se pone en publicaciones periódicas y libros en línea recuperado de, ¿verdad? Que esa parte se sustituye, o sea, ya no se utiliza. Se incluye los 20 apellidos e iniciales de los autores. Se citan contribuciones como director, productor, entre otros aspectos, y eso también es muy propio, digamos, también en la parte de referencias de audiovisuales, por ejemplo, y no se incluye el lugar de la publicación. Eso es como una manera de recordar los aspectos que acabamos de repasar, ¿verdad? Algunos ejemplos aquí, propiamente, digamos, de lo que son artículos de revistas o periódicos, vemos aquí ejemplos muy, muy específicos, ¿verdad? Voy a dirigirme de una vez al ejemplo para que ustedes puedan ver todos los aspectos que especifican los 4 aspectos que mencionamos, el autor, la fecha, el título y la fuente, especificados dentro de lo que es el ejemplo que está ahí. Dexter y Smith, ¿verdad? Tenemos los autores, tenemos el año de publicación, tenemos el título, vea que incluso tenemos la página de donde se toma la información, que es un aspecto que se debe incluir para APA 7, y ya tenemos aspectos, bueno, en este caso muy puntuales, como son revistas o periódicos, tenemos el volumen, el número, los números de página, y en este caso no está en el ejemplo, pero es importante el URL o el DOI de donde se toma. Con respecto a otro ejemplo, acá digamos, bueno, ver lo que es diferencia entre un autor y varios autores. Puede evidenciarse aquí, bueno, apellido, nombre del autor, las iniciales, siempre se va a utilizar el primer apellido y la inicial del nombre, solamente el primer apellido. Igual si es con varios autores, solamente el primer apellido. Con más de 21 autores, se deja un espacio en blanco con 3 puntos y se agrega el último autor. Que en este caso, tal como evidencia aquí, ¿verdad? Se puede observar en el ejemplo, tal lo que está mencionando, Blanco, Caballero, ponen el último y se especifica el año. Y ya consecutivamente los otros aspectos que me solicitan, ¿verdad? Dentro del texto, narrativamente, como les comentaba anteriormente, no se especifican todos los 21 autores, los apellidos de los autores. Lo que se especifica es, por ejemplo, Blanco et al. 2021, por mencionarles algo, ¿verdad? Con respecto a libros, de igual manera, se puede evidenciar acá los 4 aspectos que hablábamos, ¿verdad? El primer apellido y la inicial del nombre, el título del libro. Se utiliza también lo que es segunda edición, cuarta edición, octava reimpresión de la segunda edición, todo eso y con las abreviaturas correspondientes, ¿verdad? Si es la editorial, por decir algo, aquí hay una editorial que se llama
EUNED, que hace referencia a la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, no se pone todo el nombre editorial Universidad Estatal a Distancia, sino que se pone EUNED. O sea, se simplifica en lo que son las siglas del lugar, y si es un documento tomado en línea, se especifica el URL. Con respecto, bueno, a libros editados o capítulos, ya son aspectos muy puntuales, ¿verdad? Tal como indica aquí, igual el autor, igual la fecha, igual el título, y se especifica, por ejemplo, según acá, digamos, apellido, inicial del nombre, tal como dice ahí, título del libro, después tercera edición, volumen 2, página tal, nombre del editorial. Son como aspectos muy específicos, muy claves, que en este caso me indica que si yo estoy tomando un documento en donde es específico capítulos, entonces especificar el capítulo y la fuente donde es tomada. Con respecto a otros tipos de documentos como reportes técnicos o de investigación, reportes del gobierno, por ejemplo, se utiliza de igual manera. Primer apellido y la inicial del nombre o nombre del grupo que se está utilizando. Por ejemplo, aquí cabe lo que es un documento de un ministerio específico del gobierno. Por ejemplo, Ministerio de Educación Pública 2020, puede ser que, digamos, aulas inclusivas y el URL. Entonces son aspectos muy, muy claves, ¿verdad? Que se piden mientras se especifiquen los 4 aspectos solicitados. Para reportes, bueno, aquí vemos otros ejemplos muy, muy puntuales, ¿verdad? Comisión Gubernamental de Productividad Nacional 2012, Relaciones Comerciales Productivas, que es el nombre del documento como tal, número 134, Departamento de Economía, y el URL. Aquí se especifican ya, incluso, bueno, si cuenta con un número, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, en el último que especifican, Pérez y Castillo, 2018, Resumen Estadístico de Salud 2012, y de la página donde se toma, Centro de Control de Muertes, y el URL. Son los 4 aspectos principales que solicitan, ¿verdad? Para una conferencia, bueno, aquí tenemos los aspectos puntuales y puede evidenciarse en el ejemplo que se nos está otorgando, ¿verdad? Mena y Coto, del 12 al 15 de julio del 2020. ¿Por qué se especifica 2 fechas ahí? Porque son conferencias. Entonces se especifica de qué día fue la conferencia o fueron las conferencias, el título de la conferencia, la sesión de la conferencia, pudo haber sido la tercera sesión, ¿verdad? Ahí especificar cuál es la que estamos utilizando dentro del trabajo, el nombre de la conferencia y el lugar de donde se toma, digamos San José, Costa Rica, el lugar donde fue, ¿verdad? El nombre y localidad y el URL. Como les digo, tal vez son aspectos que cambian un poquito, como en este caso, digamos que solicitan el nombre de la conferencia y la localidad. Tal como les he reiterado, ¿verdad? A través del taller, lo importante es tener el documento a mano y saber que básicamente lo que hay que ir haciendo es como sustituyendo todos los aspectos solicitados. Entonces, al final es donde no se vuelve complicado la utilización de APA. Tenemos también lo que son, bueno, aquí la presentación de un póster que también se especifica la persona, ¿verdad? El apellido y la inicial, la presentación del póster, en qué momento fue que se dio. Por ejemplo, ponen sistema de redes, presentación en póster, congreso de telecomunicaciones, de dónde se toma, y el URL, ¿verdad? Es básicamente ir sustituyendo la información. Para medios audiovisuales existen muchísimos tipos de medios, tal como nos especifica ahí, ¿verdad? Lo que es cuestión de tener en cuenta cuál es el tipo que se está utilizando. Por decirles algo, tomemos en cuenta el último, la fotografía. Vean que ahí nos especifica qué es el tipo de autor que se utiliza. Digamos, en el caso del primero nos está especificando que el director, en el caso de, por ejemplo, del podcast, el host o productor ejecutivo. Entonces, siempre son detalles que hay que revisar para saber
cuál es el que se pone como autor. En este caso, en el fotógrafo es el que se utiliza como autor para la fotografía. Esto es cuestión de como de consultar cuál es la persona específica que nos piden, ¿verdad? Para los audiovisuales, que ahora es un aspecto que se utiliza mucho, digamos, o tendemos a utilizar mucho lo que son tal vez videos de YouTube, por mencionarles un ejemplo, en un trabajo de investigación. Entonces, podemos verificar aquí los 4 aspectos solicitados y descrito, digamos, en el ejemplo, digamos, el nombre del autor, el nombre de usuario en YouTube, que eso es importante, ¿verdad? Y vea que donde dice autor nos especifica que puede ser el director, el productor ejecutivo, el host, o el primer apellido y la inicial del nombre del artista o de quien subió el video. Entonces, eso es un aspecto importante, porque a veces tenemos el nombre del, por ejemplo, el director, y tenemos quién subió el video, a través de quién fue que se subió el video, ¿verdad? Entonces, vea que se especifica acá, el nombre del autor, el nombre del usuario en YouTube, la fecha, título del video, y es importante utilizar en estos paréntesis cuadraditos, especificar que es un video. En este caso de la página que es tomada, YouTube, y el link de donde se toma la información. Citas de audiovisuales, siempre hay que especificar dentro de la cita en el texto el tiempo de la parte en donde inicia lo citado. Eso ya es dentro del texto como tal. Si yo vengo y tomo, por ejemplo, esta cita, esta pequeña frase que dice aquí, el tiempo de la parte en donde inicia lo citado. Digamos que sea algo que sale en un video y yo necesito esa pequeña frase. Entonces yo vengo, como es pequeña, o sea, es menos de 40 palabras, la pongo entre comillas y vengo a citar Blanco 2019, 3 minutos 15 segundos, que fue donde se dijo esa frase dentro del video consultado. Dentro de la cita como tal se especifica los minutos y las horas, pero ya en la referencia se cita tal como viene acá en el ejemplo. Por ejemplo, forma, bueno, no es el mismo ejemplo, pero es igual. Es como que yo venga y ponga, digamos, Blanco M, director, bueno, en este caso 2019, El Nido Video, United Artists. ¿Ves? Aquí no, dentro de la referencia como tal, no se necesita saber que fue utilizado en el minuto 3 con los 15 segundos. Solamente en la referencia de la cita, perdón, dentro del texto. ¿Por qué? Porque no se tiene un número de página, es un video. Entonces tenemos aquí los minutos y los segundos en que se dijo la frase que se utiliza para el trabajo. Con respecto a los medios en línea, se tiene de igual manera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dentro de lo que es Twitter, Instagram, Facebook, ¿verdad? Que son como una de las más utilizadas. Se tiene lo que es el primer apellido inicial del nombre o el nombre del grupo como tal, la fecha, el título, que se ponen solo las primeras 20 palabras, el nombre del sitio que se toma y el URL. Creo que por aquí tenemos un ejemplo más específico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí Bill Gates, entonces Gates, B, la fecha en que se publicó, que aquí arriba nos especifica, 24 de abril del 2020. Y recuerda que se utilizan solamente las primeras 20 palabras. En este caso, se especificó con una de las mejores inversiones. Creo que eso, bueno, nos puede hacer referencia más o menos de qué es lo que nos está hablando el documento que se tomó de ahí. Se especifica que es una publicación en medio de lo que son los paréntesis cuadrados, la página de donde se toma, Facebook, y el link de donde se toma. Entonces, como ustedes pueden observar, básicamente es ir sustituyendo los datos solicitados dentro de estos aspectos, ¿verdad? Y los 4 principales. Entonces, no es complicado utilizar, es cuestión de tener un poquito de cuidado y sustituir la información. Hay algunas páginas que se pueden utilizar para hacer referencias. En lo personal, a mí me gusta más hacer, como decimos aquí en Costa Rica, hacer las cosas a pie. Es decir, ir citando yo sin tener que utilizar, por ejemplo, la facilidad que me da Word para poder hacer citas.
También lo realizo porque por lo menos en el sistema operativo de mi computadora, las citas APA que puedo realizar son de la 6ª edición. Entonces, si me solicitan APA 7 en un trabajo, no puedo utilizarlo porque no me lo va a crear tal como necesito hacerlo. Pero para aquellos que cuenten con un sistema operativo más novedoso, muy probablemente ya les aparezca la 7ª edición de APA. En este caso, bueno, aquí se puede evidenciar dónde se puede buscar. Ya en la página de Word, ¿verdad? Ingresamos a lo que es la parte de referencias. Dentro de referencias está la opción de insertar cita, que se puede especificar ahí. Administrar fuentes, el estilo, se tiene que especificar APA porque hay otros ejemplos o estilos de citas, como hablábamos al principio, ¿verdad? Ahorita no preciso bien cuáles son las que hay ahí para utilizar, pero recordemos que está Chicago, Vancouver, otros tipos, Harvard, por mencionar otra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuál es el estilo que se va a utilizar. Y la parte de bibliografía, se especifica ahí que es para la bibliografía, bueno, se especifica como bibliografía a pesar de que conversamos ahora la diferencia entre referencia y bibliografía, ¿verdad? Pero aquí lo indican de esa manera. Y en este caso, como les indicaba, mi computadora contiene la 6ª edición. Como les comentaba también, probablemente ya otras tengan la 7ª edición, en mi caso solamente la 6ª tiene. Y otro ejemplo que les proporciono aquí es en Google. En Google también se puede utilizar esta aplicación para poder hacer referencias de citas. En este caso, se encuentra en la pestaña herramientas. Nos vamos donde dice citas. Se abre la ventana a la derecha con nombre de citas y se busca la opción APA. Igualmente, bueno, vean que aquí sí sale ejemplificado lo que es la 7ª edición. Ya ahí nos especifica incluso que es la 7ª edición. Y se empiezan a añadir fuentes al pulsar con el mouse sobre añadir fuente de cita. Entonces ya ahí se empiezan a ingresar todos los datos que se han mencionado, ¿verdad? Y se especifica, digamos, incluso qué tipo de documento es el que se va a citar. Y bueno, ya para concluir, tal como les puse al inicio el ejemplo de la investigación de Sherlock Holmes, en este caso quise, para terminar, utilizar una frase del personaje, como tal, de quien escribió, ¿verdad? Al personaje, dice: la educación no termina nunca, es una serie de lecciones con las mayores para lo último. Entonces, bueno, muy agradecida de poder haber compartido con ustedes. Voy a dejar de compartir para poder dar el pase al profesor Máximo. Muy bien, Jennifer, muchas gracias. Quizás de repente en la sala que se encuentran algunas consultas con respecto a la norma APA, alguna consulta. Sí, señor. Bueno, voy a revisar aquí. Sí, vamos a revisar a ver en el chat, a ver si hay consultas en tema. Dice Stephanie, Elsa dice muy claro está. Ya, entonces, Jennifer, muchas gracias por tu participación y nos veremos en el próximo Viernes Econométricos siguiendo aportando el tema de otros temas muy importantes dentro de las políticas académicas que Estudios Econométricos viene realizando. ¿Está bien? Sí, muchas señor, gracias. Hay una consulta, economista. Sí, a ver, antes que te vayas, Jennifer, sí, dice señor, que hay una consulta. Vamos a ver. Ok. Dice, a ver, ¿dónde está? Simeón dice, buenas noches a todos de parte de Simeón, por favor, en video grabado. Ya ese sí vamos a enviarle. Sí, buenas señor, noches. creo que está más abajo, profesor, de parte de Ricardo. Sí, Ricardo dice, buenas noches. Si un artículo tiene el volumen y no el número, ¿qué sería? Ya. Mayormente ahí, cuando un artículo, sobre todo, acuérdense que Jennifer le has explicado que los trabajos de investigación, lo más importante que tenga su DOI. También es un código de registro que mayormente es muy importante en la localización. Ahora, si no tiene, dice, no tiene el número, entonces solamente se registra el volumen, nada más.
el número ya no vaya porque no tiene número, pues. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que el volumen va normal y el número va entre paréntesis. Entonces, solamente va el volumen, nada más. ¿Está bien? De repente, un comentario adicional, Jennifer. Sí, señor. Bueno, para acotarle un poco a lo que usted acaba de mencionar, profesor, a veces cuando tenemos un documento en el URL solamente, ¿verdad? Y nos aporta el DOI, como que a veces nos hace falta información. A veces ingresando específicamente al DOI, podemos como encontrar incluso a veces estos aspectos que dentro del documento en la URL no nos está proporcionando. Entonces, tal vez por Así ahí es. puede ayudarnos esa parte, ¿verdad? Sí, Pero así bueno, es. sí, sí, señor. Y en todo caso, si no hay otra consulta, bueno, yo quiero agradecer mucho, tanto a usted, profesor, por la confianza, ¿verdad? Y a Estudios Econométricos por la oportunidad. Para mí es pues un honor haber podido compartir con ustedes aquí desde Costa Rica. Muchas gracias, Jennifer. Nos vemos el siguiente viernes econométricos Muchas gracias. debatiendo varios temas en el mundo académico. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.